Bienvenidos hermanos a este canal, Intercediendo por el Mundo, donde oramos por tus intenciones, tus necesidades y las del mundo entero. En este día quiero compartir esta lectura divina con todos ustedes, para que el Señor nos ayude, nos bendiga en esta tarea que tenemos y que el Espíritu Santo penetre en el fondo de nuestros corazones y de nuestras mentes para que podamos entender la palabra de Dios y llevar a cabo el plan que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y que aprendamos a ser conscientes de nuestra necesidad de Dios y que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nosotros somos sus servidores. Y tenemos una misión y una tarea muy importante que tenemos que realizar cada uno, y por eso iniciamos esta lectura divina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la lectura de Tesalonicenses. Acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, os exhortamos, hermanos, a seguir progresando, esforzados por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. Salmo 97. El Señor llega para regir a los pueblos con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria en su santo brazo. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir a los pueblos con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Evangelio del día de hoy. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Escuchen. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno les dejó 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor a aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, sabía que eres exigente, que si ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán.
Aunque sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera a las tinieblas, allí donde será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, toca nuestras mentes para entender tu palabra, toca nuestros labios para proclamarla y tu corazón para vivirla. Hermanos, hoy el Señor nos invita a amar y a servir con prontitud. Algo que es muy difícil en este mundo, donde se ha perdido el amor, donde se ha perdido los valores, donde se ha torcido o donde se ha desfigurado el evangelio verdadero de Cristo. Y el Señor hoy nos habla claramente a cada uno de nosotros. Y quiero resaltar algunos puntos, algunos aspectos muy importantes. El primero, la primera lectura de San Pablo a los tesalonicenses. Recordemos que San Pablo era un perseguidor de los cristianos y terminó siendo uno de los más grandes discípulos de Jesucristo. Y hoy en el mundo hay muchos Pablos, o incluso podemos nosotros mismos a llegar a ser como Pablo, atacarnos entre nosotros, condenar al que busca al Señor y jugar a ser hipócritas y ser fariseos, pasando por encima de la ley del Señor. Y hoy San Pablo le hace una carta, una exhortación a los hermanos en tesalonicenses. Y esa exhortación hoy nos la hace a cada uno de nosotros. Escuchemos con atención. Hermanos, acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Quiero resaltar aquí dos puntos claves. Recordemos la ley del Señor. Recordemos que al Señor le preguntaron, Señor, ¿qué es lo más importante? Y le preguntaron al Señor sobre esto, ¿qué era lo más importante? Y Jesús respondió, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. La ley se basa en eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pero hoy no cumplimos ninguna de estas dos leyes. No obedecemos la ley del Señor. Porque cuando hay problemas, cuando hay tribulaciones, no amamos, no somos capaces de amar a Dios realmente, en espíritu y en verdad, con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestro corazón. No somos capaces de amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando decidimos obedecerle al mundo, a la carne, al diablo, estamos faltando al primer mandamiento. Porque aunque algo nos guste, nos motive y queramos hacer eso, si va en contra de la ley del Señor, el amor de Dios debe primar por encima de la carne, del mundo y del pecado, hermanos. Si no, no amamos a Dios sobre todas las cosas.
Y el segundo punto de la ley es amar al prójimo como a ti mismo, algo que tampoco somos capaces de cumplir. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú juzgas a tu hermano, cuando tú condenas a tu hermano, cuando tú rechazas a tu hermano, cuando tú no le llevas la palabra de Dios a tu hermano, estás odiando a tu hermano. Sencillamente, hermano, lo estás odiando. Cuando tú le haces mal al prójimo, cuando tú le deseas mal al prójimo, cuando tú maldices a tu prójimo, cuando tú insultas a tu prójimo, cuando tú escupes a tu prójimo, cuando tú golpeas a tu prójimo, cuando tú calumnias a tu prójimo, cuando tú golpeas a tu prójimo, estás faltando a la ley. Cuando tú deseas la mujer de tu prójimo, estás faltando a la ley porque no estás amando a tu hermano. Y dice la ley, amarás al prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nosotros, hermanos, no nos queremos a nosotros mismos, nos odiamos, nos juzgamos, nos criticamos, nos condenamos nosotros mismos, hermanos. Y si no hay amor en nuestro corazón, no podemos brindar amor a los demás. Por eso el primer paso, hermanos, es perdonarnos a nosotros mismos. Perdonar al hermano para así poder amarlo. Y esta exhortación la hace Pablo, síganse amando. Pero dice, así como a las 6 con todos los hermanos de Macedonia. Pero no solamente hay que amar a los de Macedonia, hay que amar a tu vecino, hay que amar al que te mira mal, hay que amar al extranjero, hay que amarnos entre todos, hermanos, porque todos somos parte del cuerpo místico de Cristo. Todos somos miembros de Cristo, todos somos miembros de la iglesia, el católico, el cristiano, el evangélico, el adventista, el ateo, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Él para amar. Debemos dejar de lado las envidias, dejar de lado el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la soberbia. Tenemos que dejar de lado la iniquidad, el juzgar y el condenar al otro porque no piensa como yo, porque no es de mi misma religión. No, hay que amarnos entre todos. Y esto no es ecumenismo, hermanos, que se puede confundir con el ecumenismo. Nosotros tenemos que ser fieles a la ley, nosotros tenemos que ser fieles a nuestra doctrina, nosotros tenemos que ser fiel al Evangelio de Cristo, pero sin desprestigiar y sin odiar al otro, al que piensa diferente a mí, al que no cree lo que yo creo, al que no piensa como yo pienso. Recuerden, hermanos, cuando una mujer le pidió a Dios ayuda y le dijo que ella, o sea, que él iba por los de Israel, y él le hace una exhortación a esta mujer. Y San Pablo también nos exhorta a vivir en paz, en tranquilidad. Y recuerden que la paz únicamente se consigue en Jesucristo nuestro Señor. El Salmo nos dice, el Señor llega para regir los pueblos con rectitud, hermanos. Así tiene que ser nuestra vida cristiana. Así tiene que ser nuestro enfoque. Así tiene que ser nuestra vida, nuestro testimonio. Tenemos que llevar una vida recta en el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Es la mano de Dios la que te sostiene. Es la mano de Dios. Perdón, hermanos. Es la mano de Dios el que te da la victoria. Es el Señor el que hace maravillas en tu vida. Es el Señor el que hace maravillas en tu familia. Es el Señor el que hace maravillas en el mundo, porque Él es el dueño de todas las cosas. Retumba el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Todo es creación de Dios, hermanos. Por eso no debemos idolatrar ídolos paganos como la Pachamama.
porque Jesucristo es Dios, el dueño de la tierra, el dueño de los árboles, el dueño de las montañas, el dueño de todo, y es a Él al que se le debe todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud, hermanos. El Evangelio de hoy nos está diciendo lo siguiente. Nos presenta a Jesucristo el Señor, dándoles a conocer a sus discípulos y a los que lo seguían una parábola, una palabra que es para cada uno de nosotros, para que reflexionemos acerca de esta parábola. Y dice, un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y les dejó a cargo de sus bienes. ¿Quién es el hombre? Dios es el hombre que se fue de viaje. Es decir, Él está en el cielo y nosotros estamos aquí para llevar a cabo el plan de Dios. Nosotros estamos aquí para administrar unos bienes que son tanto materiales como espirituales. Y Él nos dejó a cargo esto, y al final de nuestra vida nos llamará y nos pedirá cuentas de lo que hicimos con nuestra vida, con lo que Dios nos dio y con la administración de los bienes, tanto materiales como espirituales. Nosotros somos los siervos, los cuales nos dejó esa responsabilidad. Y dice que a unos les dio 5 talentos, a otros les dio 2 talentos y a otro 1, de acuerdo a su capacidad. Y luego se marchó. ¿Cuál capacidad? La capacidad tuya, hermano. Porque Dios te conoce desde antes de que nacieras. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones que debemos poner ¿a qué? Al servicio del pueblo, al servicio de la comunidad, al servicio de nuestros hermanos, perseverando en la fe, en la palabra de Dios, en nuestras actitudes y aptitudes como cristianos, como hijos de Dios. Y dice que el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. Todos tenemos talentos que Dios nos ha dado de diversas formas, tanto materiales como espirituales, y nosotros tenemos que darle cuentas a nuestro jefe, a Dios, a nuestro papá, de lo que nosotros hicimos con esos bienes, de lo que nosotros hicimos con esa administración, de lo que nosotros hicimos como hijos de Dios, con esos talentos que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y esos talentos tienen que ponerlos al servicio de los demás, hermanos. No es para ustedes, es para los demás. Tienen que prestar ese servicio a los demás, hermanos. Y si no sabes cuáles son esos talentos que el Señor te los ha regalado, dile: Espíritu Santo, revélame cuáles son esos talentos que Dios me ha dado y cómo debo emplearlos, cómo debo ponerlos al servicio de la comunidad. Y dice, fue negociar enseguida, es decir, es ahora, hermanos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no dejes para mañana ayudar a tu hermano, no dejes para mañana utilizar esos talentos que Dios te ha dado, porque no sabes si el dueño de la mies, si el dueño viene hoy, si el dueño viene hoy a pedirte cuentas, hermanos. Por eso no pierdas el tiempo
en cosas del mundo, en cosas de Satanás. Enfócate en Jesucristo que te ha dado unos dones, unos talentos y que tú le tienes que dar respuesta al Señor de lo que hiciste con esos talentos, hermano. Ponte a trabajar por el reino de Dios. Todas las cosas del mundo, el dinero, la fama, el poder, el carro, la casa, todo puede esperar, menos el reino de Dios, menos la misión, menos la evangelización, menos la oración, menos Dios. Tienes que entregarte a Dios y obrar ahora, hermanos, antes de que te sorprenda la muerte. Para que cuando te sorprenda la muerte, tú le puedas llevar las manos llenas de obras a Dios. ¿Cómo? Multiplicando los talentos que Dios te ha dado. ¿Y cómo más? Predicando la palabra de Dios, llevando la semilla para que todos esos que no conocen a Jesús, que no quieren conocer a Jesús, conozcan al Maestro, conozcan a ese Dios bueno y misericordioso que los está esperando y que los quiere salvar de la condenación eterna. A ese Dios que te da una oportunidad hoy y otra mañana y otra pasado. Porque Él es amor y misericordia absoluta, lento a la ira y rico en misericordia. Pero nosotros debemos llevar esa semilla del Evangelio a todos esos hermanos que no la conocen, para que alcancen también la gloria de la vida eterna. El que recibió 2 talentos hizo lo mismo, los multiplicó, los duplicó. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hermanos, una lámpara no se pone debajo de la cama, se pone en lo alto, que se pueda ver. No tengas miedo de anunciar el evangelio, aunque eso te cueste la misma muerte, hermano. Porque esta vida es pasajera, pero la vida eterna es futura y es eterna. Y no debes preocuparte de que te rechacen, de que te desprecien, no importa, hermanos, porque tú estás trabajando por el reino de Dios y el que te da la recompensa no es el hombre, es Dios, es Jesucristo. Pídele al Espíritu Santo la fuerza para poder anunciar el reino de Dios a todas las naciones y duplicar esos talentos que Dios te ha dado o multiplicar esos talentos que Dios te ha dado en favor de tu propia salvación y en favor de tus hermanos que también necesitan de la salvación de la palabra de Dios en sus vidas. Y dice que el Señor al cabo de mucho tiempo viene y le pide cuentas a sus siervos. El que tenía 5 le presentó otros 5 y el Señor dijo, bien, siervo bueno y fiel. Si tú tienes unos talentos y no los pones al servicio de la comunidad y los guardas y no quieres que nadie vea tus talentos, no quieres predicar el evangelio, te da pena hablar de Cristo, te da pena hacer obras en nombre de Cristo, entonces eres un siervo malvado. Pero si tú pones tus talentos al servicio de Dios y haces todo por que el reino de Dios se expanda, crezca, se multiplique, serás dichoso y podrás pasar al banquete de tu Señor y entrarás en el gozo de tu Señor, ese gozo que no la paga nada, ni la muerte, ni la enfermedad, nada puede pagar ese gozo del Señor. Y luego termina diciendo que el que tenía un solo talento no hizo nada. Enterró la plata, enterró el talento por miedo. Y por el miedo se condenó. Al final del Evangelio lo dice. Por ese miedo, por hacer las cosas negligentemente, por no trabajar por el reino de Dios, por echarse, por acostarse y no trabajar el talento que Dios le dio, se condenó. Que no nos vaya a pasar eso al final de nuestras vidas, hermanos. Como decía el santo cura de Ars,
Cuando muera, descanso. Cuando muera, descansaré. Ahora hay que trabajar. Que así sea nuestra vida. Un ejemplo, que nuestra vida sea ejemplo de Dios y ejemplo de este gran santo, el santo cura de Ars. Cuando nos muramos podemos descansar eternamente. Pero ahora no es tiempo de descansar, es tiempo de servir, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de orar, es tiempo de llevar la palabra de Dios a tantos hermanos que no la conocen, para que su alma también no se vaya a hundir en el infierno, sino que tengan vida eterna, tengan vida en abundancia. Y ya llegará nuestra recompensa y nuestro descanso cuando entremos en el gozo de nuestro Señor en la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, querido hermano.